Buenos días a todo el auditorio presente y bienvenidos a este foro virtual titulado Los niveles de lenguaje. Les saluda Larisa Andrade, el cual nos hablarán nuestras invitadas especiales, la licenciada Eunice Miranda, la licenciada Jocelyn Marbeli Díaz, la licenciada María Lita Díaz y la licenciada Carmen Yanín Quiroz. El motivo por el cual se planteó este foro fue por la necesidad de conocer los niveles de lenguaje por ser un tema muy importante, ya que estos son las diferentes formas de utilizar nuestra lengua. Y este se define de acuerdo a los factores socioculturales y la personalidad del hablante. Cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de definir y explicar los niveles. Iniciamos este foro con la licenciada Eunice Miranda y su explicación del primer nivel. Esperamos un momento. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Ofrezco una disculpa por la demora, ¿verdad? Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo y qué más que es un tema muy importante. Efectivamente, hoy hablaremos sobre los niveles de lenguaje y yo les hablaré sobre el nivel fónico. Este se refiere al aspecto de los sonidos que podemos encontrar en las letras del alfabeto de nuestra lengua, ya sean las vocales o consonantes con sonido, en la rima, en los acentos, dentro de cada palabra o verso. Pero antes, quisiera que cada uno de ustedes puedan observar estas palabras y las lean en voz alta. Y así encontremos la diferencia. Muy bien, espero que lo hayan logrado. La diferencia es que para producir la N de rana, la punta de la lengua se afirma en la zona sobre los dientes superiores. Si la mencionamos, decimos rana, rana. Y la N de angosto, el contacto sucede en la parte de atrás de la boca y la lengua no se mueve. Si decimos angosto, si observan, les puse ahí una figura donde muestra que la fuerza la hacemos en la parte de atrás de nuestra boca y la lengua no lo vamos a mover. La diferencia entonces está en rana, angosto. Muy bien, entonces sí podemos ver lo bueno y lo bonito de esto es que la fonética y la fonología estudian estos sutiles cambios que ocurren al producir los sonidos cuando hablamos. Ahora bien, ¿qué es la fonética? Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son la fonética articulatoria, la fonética acústica y la fonética auditiva o perceptiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la fonética articulatoria? Es cómo se producen los sonidos diferentes mediante la respiración. Y la fonética acústica es la que describe la onda sonora, su producción y su propagación. Ya la fonética auditiva o perceptiva es cuando, cuáles son las propiedades físicas, ¿verdad? Si ven,
La fonética tiene su unidad de estudio y estas son los fonos. Es una unidad descriptiva que surge de una articulación individual de sonidos. Estos se representan dentro de corchetes y la letra va a ir en letra minúscula. Los fonos tienen muchas variaciones. Esto depende de la región o de la sociedad y a estas variaciones les vamos a llamar alófonos. Ahora bien, ¿qué son los alófonos? Es una unidad del habla, por lo tanto, es lo que podemos percibir. Por eso es que a los fonos se les dice que son ilimitados. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ahí observan, dice casa y casa. Por ejemplo, aquí en Honduras nosotros vamos a mencionar casa. Y en España podrían decir casa. En realidad nos están dando a entender la misma cosa, solo que con un sonido diferente. Nosotros percibimos el sonido diferente, pero nos está dando a entender lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos carro, aquí en Honduras nosotros decimos carro. De repente en otro país, en Puerto Rico, le van a decir calo. Y en otros países van a decir carro. Entonces, ven la diferencia. Entonces, son tres sonidos diferentes, pero en realidad nos están diciendo la misma cosa. Ahora bien, la fonología. ¿Qué estudia esta fonología? Estudia la presentación de los fonemas, es decir, los sonidos del lenguaje. ¿Y qué es un fonema? Esta comprende las unidades mínimas carentes de significación que pueden dividirse en un signo y esta se representa dentro de barras oblicuas. Si ven, ahí está el ejemplo, cuáles son las barras oblicuas. Y, por ejemplo, la R. Con la R vamos a decir pero, ¿ven? Solo es una R. Ese es un ejemplo de fonema. La doble R, vamos a ir perro. Al momento de la grafía, nosotros observamos que es la misma letra, pero su sonido, ahorita no estamos estudiando la grafía, ¿verdad? Sino que los sonidos. Entonces, decimos perro. Con la P decimos peso y con la B, peso, que al momento de escucharlo, al momento de percibir su sonido, podríamos confundirnos, pero en realidad estamos diciendo diferentes cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fonética y cuál es la diferencia entre fonología? La fonética es de un aspecto general y ya la fonología es de un aspecto muy específico. En la siguiente les tengo una tabla para relacionar fonemas con las letras. En nuestro idioma español tenemos 24 fonemas, por eso decimos que estos son bastante limitados. La fonética es ilimitado, ¿verdad? Recordemos, en la fonética estudia los fonos y los fonos son ilimitados. Y en este caso, en la fonología, los fonemas son limitados, porque en nuestro idioma vamos a encontrar 24. Les tengo ahí la tabla de los 24 fonemas y vamos a ver, vamos a identificar con la vocal I. Todas las vocales van a ser o son fonemas. Entonces, si nosotros percibimos el sonido de una palabra, por ejemplo, decimos día, rey, al percibir su sonido pareciera que estamos mencionándolo con la misma letra, pero al momento de la grafía nos damos cuenta de que no. Entonces, ahí es donde nosotros solamente nos vamos percibiendo o vamos escuchando el sonido. Por ejemplo, ya todas las vocales van a ser fonemas, ¿verdad? Entonces también tenemos fonemas en consonantes. Por ejemplo, con la K. Podemos confundir la C con la K y la letra Q y U.
al momento de percibir sus sonidos. Un ejemplo podría ser casa, kilo, queso. Entonces, si percibimos su sonido, pareciera que lo estamos diciendo con una misma letra, pero en realidad, al momento de la grafía ya es algo diferente. Entonces, eso es a lo que nos refiere los fonemas. Tenemos la letra B con la V y la doble V. Si escuchamos las palabras bien, vela, Kuwaiti, entonces ahí vemos que como que estuviéramos pronunciando, ¿verdad? Con una misma letra, pero en realidad no es así. Con la R o la doble R vamos a decir raro, carro. Vean la diferencia. Al principio dice, está una R, ¿verdad? Entonces, pero la vamos a pronunciar raro. Y la doble R cuando va en medio de dos vocales y decimos carro. Entonces, al momento de percibir su sonido, podríamos confundir estas letras, estos fonemas. Es un gusto, muchas gracias. Y los dejo con la siguiente compañera. Muchas gracias, licenciada. Así vamos a continuar con la explicación de este tema tan importante, tanto para los estudiantes, ¿verdad? En su vivir, y también como para muchos docentes, debido a que estos temas los podemos encontrar, como te decía, ¿verdad? En un examen de admisión en las universidades donde lo aplican, y también en un examen de concurso magisterial. Por ende, es muy importante su aprendizaje en la carrera. Vamos a tratar, ¿verdad?, acerca del segundo nivel. El segundo nivel, y este es el nivel morfológico. Muy bien, este nivel estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades. Antes que todo, yo quisiera definir la palabra morfología etimológicamente, dar su definición, y lo vamos a dar en dos partes, lo que es morfo, que viene del griego morfe, que a mí me significa forma, y tenemos también logía, que significa noción o estudio. Por eso se dice que el nivel morfológico estudia la formación o la estructura interna de las palabras. Este nivel trata de cómo las palabras se construyen a partir de la unidad mínima de una palabra, pero que tiene significado, y a este significado o a esta mínima unidad de la palabra, nosotros la vamos a llamar morfema lexical, que es más conocido como el lexema, y este pues aporta el significado básico de la palabra, y si lo nombramos lexema, va a ser la parte invariable de esa palabra, y también, ¿verdad?, lo podemos llamar raíz. Voy a dar ciertos conceptos para que al final, al momento de la práctica, podamos comprender y podamos analizar de una mejor manera. Tenemos morfemas, ¿verdad? Y su clasificación. Tenemos morfemas independientes, que son aquellos que no necesitan de otros morfemas para poder estructurar o poder formar nuevas palabras. Y tenemos los morfemas dependientes, que estos son los morfemas gramaticales conocidos como el morfema lexical o morfema flexivo, perdón, y este es el que nos expresa la información de que cuando una palabra tiene un número, ya sea singular o plural, si tiene género, tanto masculino como femenino, si tiene información de persona y tiempo. Y tenemos lo que son los morfemas derivados.
Estos cuentan con los prefijos, los sufijos y los interfijos. ¿Cuáles son los prefijos? Estos van delante del lexema y son, les puse como ejemplo ahí los más comunes, los que vamos a encontrar más en las palabras. Ante, inter, multi, sub, vice y también uno que encontramos muy a menudo es ex. Tenemos lo que es los sufijos. Los sufijos van detrás del lexema, pero se encuentran antes del morfema flexivo. Y tenemos ahí algunos ejemplos de ella como ito, ista, ado, ida, ¿verdad? Y también tenemos lo que son los interfijos. Los interfijos están entre el lexema y el sufijo y no tienen significado dentro de la palabra, pero sí son muy importantes para poder estructurarla y poder darle una escritura. Y algunos de ellos, ¿verdad? Los más comunes, are, as, tenemos are, ur, y, ¿verdad? Y estos son los morfemas y vamos a hacer un ejercicio para que podamos comprender y cómo estructuramos, cómo estudiamos o analizamos lo interno de cada palabra. Yo tengo aquí la palabra mar, tengo mares y tengo marino. Si podemos observar, mar está escrito, ¿verdad?, en color azul en las tres palabras. Recordemos que el nivel morfológico trata con los lexemas y los morfemas. El lexema es la parte invariable, ¿sí?, de la palabra o la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a cambiar tanto en esa palabra como en toda la familia. Podemos ver mar. Y como dice que es la unidad mínima, con significado, a mar yo le voy a dar un significado. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Extensión de aguas. Si tenemos mares, observamos nuevamente que la parte invariable con significado se encuentra en esa palabra, ¿sí? Es la que se encuentra en azul. Yo lo tengo clasificado a un lado, ¿verdad?, por colores, que eso me indica a qué tipo de morfema pertenece. Entonces, ese ES que me sobra de esa palabra, ¿verdad?, a mí me indica que hay un número. ¿Qué número sería? Plural. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de un mar, sino que estoy hablando de varios mares. Por lo tanto, yo lo tengo en color negro para indicar que pertenece a un morfema flexivo. Luego, marino, vemos que está escrito en tres colores. Seguimos teniendo el color azul, que esa es la parte que no cambia, es la parte invariable, es la raíz, el que tiene el significado básico, por lo tanto es el lexema. Y esa O que está al final de la palabra, ¿verdad?, lo tengo en negro, pertenece a un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque me está indicando que hay un género, y este género sería masculino. La palabra aquí podría cambiar, podría ser que se escriba, ¿verdad?, marina, me sigue indicando un género, y en este caso pues sería femenino, pero lo que está escrito aquí es género masculino, por ende pertenece al morfema flexivo. Y ese in que está en color rojo, entonces vemos que pertenece, ni me pertenece a un lexema porque no es la parte invariable, no es el significado básico de la palabra, tampoco me indica número, tampoco me indica género y no me indica ni tiempo ni persona. Por ende pasa a ser parte de un morfema derivado. Recordemos que en los morfemas derivados están los sufijos, los prefijos y también los interfijos. Ese in es un interfijo que está detrás del lexema y antes del morfema flexivo. Ese in no tiene significado, pero sí es importante para estructurar la palabra. Entonces vemos aquí el nivel morfológico
como les dije al inicio, trata de estudiar la estructura interna de las palabras para clasificarlas. Vemos una clasificación del lexema, la clasificación de morfema gramatical o morfema flexivo, morfema derivado, estamos viendo, y también su delimitación. Por ejemplo, los números para indicar si es plural o es singular, su género para saber si es masculino o femenino, y si pertenece al morfema derivado, entonces yo me doy cuenta si es un prefijo, si es un sufijo y si es un interfijo. Entonces estamos viendo la estructura de la palabra. La construcción también de otras palabras a partir de un significado o de la mínima unidad con significado. En este caso, pues sería mar, y vemos las otras palabras. Aquí podríamos agregar mariné, marinar, y así vamos agrandando la familia de esta palabra. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que el lexema o el morfema lexical tiene que ser constante. Si vamos a construir nuevas palabras o escribir nuevas palabras con la mínima unidad, debe de estar ahí su significado. El significado no va a cambiar. Por ejemplo, yo quiero agregar una palabra, exmarino. ¿Ven? Seguimos teniendo la unidad. Pero antes del lexema vamos a encontrar un prefijo. Entonces solo vamos a agregar a esa palabra un morfema derivado más. Y es así, de esta manera, pues, como trata el nivel morfológico. Y así, ¿verdad? Hay una gran variedad de palabras. Por ejemplo, yo te podría dar la palabra pan. Vamos a sacar panes, panadería, panadero, expanadero, y así vamos agrandando la familia de cada palabra. Agradezco el espacio, ¿verdad? En este foro, y así dejamos a nuestra siguiente especialista en el tema que les explicará el siguiente nivel. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a la licenciada Eunice, a la licenciada Díaz, ¿verdad? Por esta importante participación. Ahora continuamos con la participación de nuestra licenciada María Alita Díaz. Adelante, licenciada. Bueno, buenas tardes, licenciadas. Muchas gracias por esta participación. Es para mí un honor estar compartiendo con cada uno de ustedes este tema. Sabemos que es un tema muy fundamental, en especial para los maestros. A través de estos temas que les estamos compartiendo, ustedes le pueden explicar de una forma más fácil a sus alumnos. Y en esta ocasión, yo les voy a seguir compartiendo lo que es el nivel léxico-semántico de la lengua. ¿Qué es el nivel semántico? Nos dice que es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Eso es el nivel semántico, que estudia aquel significado de todas aquellas palabras. Y cualquier signo lingüístico está conformado por dos componentes. Tenemos el primer componente, que es el significante. Y como segundo componente tenemos lo que es el significado. Cuando hablamos de significante, nos referimos al objeto. Es la parte física que nosotros podemos percibir sensorialmente. Si usted va a un lugar, ya puede ser a la finca o cualquier otro lugar, y usted ve un árbol, usted lo puede percibir sensorialmente. Eso entonces se llama significante. Luego tenemos lo que es el significado. ¿Qué es el significado? El significado es la palabra. En este caso, tenemos la palabra árbol. Ese es el significado, es la palabra, es el concepto. Luego tenemos también lo que son los hiperónimos. ¿Qué son los hiperónimos? Los hiperónimos son aquellas palabras cuyo significado engloba el de otra u otras. Luego tenemos los hipónimos. Cuando hablamos de hipónimo, nos estamos refiriendo a aquellas palabras cuyo significado está englobado en el de otras.
Tenemos, o les tengo aquí, les presento estos ejemplos para que nos quede de una forma más práctica de entender. Hiperónimos. Tenemos, por ejemplo, cereales. Pero, ¿por qué cereales es hiperónimo? Ah, porque la palabra cereales engloba a varios. Entonces, se nos presentan lo que son los hipónimos. Habla de varios cereales, como trigo, avena, arroz, maíz, cebada, entre otros. Tenemos los hipónimos. Bueno, como hipónimos tenemos los árboles. Ah, pero hay varios tipos de árboles, como el árbol de lapacho, el árbol quebracho, el palo santo, el trébol, el colorado y así otros tipos de árboles. Tenemos como hiperónimo los mamíferos, pero a su misma vez hay varias ramas de mamíferos, como los cerdos, la jirafa, la oveja, la ballena, la vaca. Y ya por último tenemos el último ejemplo de hiperónimo, tenemos a los planetas. Ah, pero hay varios tipos de planetas. Entonces se nos presentan lo que son los hipónimos. ¿Cuáles planetas? Ah, tenemos a Mercurio, a Venus, a Tierra, a Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos son los hiperónimos. Luego entonces pasamos a lo que son la polisemia. Cuando hablamos de polisemia es cuando una misma palabra tiene varios significados. Es decir, que se produce la polisemia cuando un significante, o sea, una imagen, le corresponden varios significados. Tenemos aquí, por ejemplo, banco, pero usted tiene que especificarse de qué banco habla, porque la polisemia, como les decía, tiene varios significados. Puede ser banco, un lugar de trámite financiero, o puede ser banco, un lugar donde usted se puede sentar. Tenemos también otro ejemplo, sirena. Usted se puede estar refiriendo de la sirena de la mitología o la sirena de una ambulancia. Eso es la polisemia, cuando una misma palabra tiene varios significados. Luego pasamos a lo que es a la paronimia. Nos dice que la paronimia es un hecho lingüístico que consiste en el parecido formal y fonético de dos palabras que sin embargo tienen distinto significado. Eso es la polisemia. Tiene diferencia con el otro, porque el otro es que una palabra tenía dos objetos diferentes. Es decir, un significado tenía dos significantes diferentes. Ahora bien, en este caso tenemos lo que son dos palabras parecidas, pero no son las mismas y con objetos diferentes. Aquí les tengo el ejemplo, por ejemplo, abeja, oveja. Suena parecido, pero son diferentes. Hablamos caballo, cabello. Parecidas, pero diferentes. Hablamos de oveja, de un lugar determinado, y la abeja vive en otro lugar determinado. Son diferentes y cada una con su significado diferente. Para ir finalizando, entonces tenemos a lo que son las palabras de sinonimia. Cuando hablamos de sinonimia, nos dice que son aquellas que se escriben diferente, pero que comparten el mismo significado. Significado parecido, es decir, que no son tan iguales. Les tengo aquí un ejemplo de sinonimia: estudiante, alumno. O puede ser abecedario, alfabeto. Puede ser danza o baile. Puede ser triste, apenado. Esos son las sinonimias. Son aquellas que se escriben diferente, pero que comparten un mismo significado. O sea, decir que no son tan iguales.
Luego tenemos lo que son las antonimias. Cuando hablamos de las antonimias, son las palabras que tienen significado contrario. ¿Cómo? Aquí está el ejemplo. Abierto, ¿cuál sería lo contrario? Cerrado. Esas son las antonimias. Si digo reír, ¿cuál sería lo contrario? Muy bien, sería llorar. Si digo muchos alumnos, ¿cuál sería la antonimia? Pocos alumnos. Ese es el significado de la antonimia. Entonces, haciendo una conclusión, el nivel léxico-semántico nos dice que el nivel léxico estudia tanto el origen y las formas de la palabra de un determinado idioma. ¿Y qué es la semántica? Entonces, la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Eso es lo que les di en este momento, el significado de cada una de las palabras. Eso es lo que es la semántica. Y muchas gracias, licenciada, por esta valiosa información. Ahora continuamos con la licenciada Carmen Yanin Quiroz. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciada Andrade. A continuación les hablaré sobre el cuarto nivel, que es nivel textual o discursivo. El nivel textual estudia los textos que transmiten un sonido completo. Se dice que el texto es la unidad lingüística y comunicativa máxima emitida por un hablante en una situación de comunicación concreta y con una finalidad determinada, y sus propiedades son coherencia, cohesión y adecuación. Aquí podemos ver los tipos de texto según su estructura. En los textos narrativos dice que es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos. En los descriptivos tiene como finalidad definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. En los expositivos tenemos que es el objetivo de este tipo de texto es explicar. En los argumentativos parten de un supuesto en el que se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector. En los instructivos se dice que son textos que tienen la finalidad de educar, de enseñar o hacer. Un ejemplo sería los tutoriales o las guías que nos enseñan paso a paso a resolver. En los publicitarios son textos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Muchas gracias a toda nuestra audiencia presente y gracias a ustedes, licenciadas, por compartirnos tan valiosa e importante información en este día. Ha sido un gusto haber estado y compartido con ustedes. Es un placer.